La película de Mississippi en llamas de Alan Parker, mostrada en 1988, nos mete en una atmósfera en el sur de Estados Unidos, en 1964. Aunque podamos creer que esta sea una obra de ficción, esta nos muestra la verdadera trama, la cual se inspiró en los brutales asesinatos de activistas de los derechos civiles durante el verano de la libertad, siendo esta una de las campañas para registrar a los votantes afroamericanos en los estados más segregados de la nación. Para tratar de comprender esta trama, lo ideal es ver las motivaciones de los personajes en la película, siendo fundamental entender la opresión y la segregación de los ambientes en lo profundo del sur, tal cual como nos los muestra el director de la película, creando un microcosmos el cual muestra el odio racial es la fuerza más presente y el miedo convirtiéndolo en una moneda de cambio para la sociedad blanca, esta cual vive en un sistema de supremacía que defiende una brutal violencia. Para esto nos debemos ubicar en el condado de Job, en Mississippi, siendo esto un lugar que retrata una sociedad aislada, primitiva e inculta, para decirlo de alguna manera. Aquí la comunidad blanca dirige todo con sus propias leyes, no inscritas, y el Ku Klux Klan, o también conocido como KKK, actúa con una impunidad total, mostrando que hasta las autoridades locales son cómplices, desde el sheriff hasta el alcalde. El director nos muestra un plano inicial completamente devastador, el cual es como dos aguas que separan a los blancos con los negros, siendo esta una de las poderosas declaraciones de intenciones para mostrar la cruda realidad y de aptitud estadounidense para denunciar mediante esta película. También podemos encontrar el miedo que nos muestra este filme, este considerando como una de las corrientes que da estructura al poder blanco, siendo la comunidad negra caracterizada con una atmósfera de miedo y siendo completamente pasivas e silenciosas, a pesar de ser las víctimas directas de la violencia por parte del clan KKK, sin poderse defender activamente. Apenas llegan los agentes del FBI tratando de obtener información, se muestra como un muro silencioso regido por el terror de lo que pueda pasar, mostrándonos cómo los personajes negros han generado un colectivo pasivo, siendo eso uno de los puntos más controversiales de la película, ya que llegan a borrar una de las partes de la historia sobre la resistencia activa de las organizaciones como la NAACP, o también conocida como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, traducida al español, y miles de activistas anónimos que luchaban por sus propios derechos. En la película no se limita a mostrar la violencia, sino que intenta explorar el origen de esta, mediante un pequeño monólogo del agente Anderson, el cual relata una historia de su infancia, siendo la cual en su padre, el protagonista, siendo este un pobre hombre, el cual envenenó a la mula de un vecino negro, por el simple hecho de la envidia. Este relato termina dando la justificación del padre. Si no eres mejor que un negro hijo, no eres mejor que nadie. Con esta pequeña anécdota, el filme nos muestra el odio racial que no está generado solo por la ignorancia, sino también por la miseria económica, desesperación y la necesidad psicológica de un pequeño sector de la sociedad blanca para sentirse superiores a alguien, para no ser nadie, por decirlo de una manera. Esto mismo no es simple pobreza, sino un licenciado ideológico cultivado durante generaciones. Un odio puro que ya no responde a causas ajenas a sí mismo. Este frágil y perverso orden que está a punto de ser perturbado por la llegada de las fuerzas externas, que no comprenden sus reglas ideológicas debido a la desaparición de los tres activistas, lo cual provoca la intervención del gobierno federal, lo que encarna que los dos agentes del FBI lleguen a Yesup. No solo la representa el inicio de una investigación criminal, sino la colisión de dos filosofías opuestas sobre la naturaleza de la ley y la búsqueda de la justicia. Este choque establece el conflicto temático principal que recorre durante toda la película. En la filme, el agente Alan Ward, el cual es interpretado por William Dafoe, es un arquetipo ideal del norte, siendo este un joven metódico y apegado mucho al manual. Este es descrito como un cachorro de Hoover, ya que su enfoque es pulcro, procedimental y se basa en la confianza ciega de la luz de la ley federal, pensando que esto es lo suficientemente potente como para cegar a los demonios del sur. Ward cree que la autoridad de su placa y en la rectitud de los protocolos, convencido de que la justicia se puede imponer a través de la razón y el procedimiento sin importar cuán corrupto sea el entorno.
mientras que el agente Rupert Anderson es el extremo opuesto. Este le da vida a Jen Jackman. Este es un ex sheriff de un pueblo similar de Mississippi, siendo este un viejo zorro, cínico que el cual es capaz de comprender a la perfección esta mentalidad local. Anderson sabe que en un lugar como Yusuf las reglas de Washington son inútiles. Su fisiología pragmática y brutal a esas bestias del clan solo se le puede combatir con sus mismas armas, las violencias, el miedo y la intimidación. Para él, la justicia no se encuentra en los libros de derechos, sino más que todo es la capacidad de ser astuto y duro con el enemigo. Como se mencionaba previamente, esos pensamientos tan distintos entre Ward y Anderson encarna el principal debate de la película. ¿Es más importante adherirse a la legibilidad y los procedimientos o alcanzar la justicia a cualquier precio? El filme da a comprender una de las preguntas más fundamentales. ¿Puede la ley ser efectiva en un entorno sin ley? Sin embargo, este dilema es un constructo puramente ficticio, el cual enmascara la verdadera historia incómoda, el cual es la siguiente. El FBI no estaba preocupado por ninguna de estas dos formas de justicia para el movimiento por los derechos civiles, sino que era activamente hostil. El desarrollo de estas investigaciones pondrá a prueba los principios de ambos hombres, forzándolos a cuestionar sus propias convicciones, mientras que la violencia a su alrededor se intensifica. A medida que estos agentes de la FBI investigan el condado de Jesup, la trama se desarrolla como una crónica del aumento de la tensión. Los métodos contrapuestos de Ward y Anderson chocan frontalmente con la hostilidad de una comunidad decidida para proteger sus secretos, desencadenando una espiral de violencia, la cual obliga a los federales a replantar sus estrategias. Desde la llegada de estos agentes se encuentran con la hostilidad velada de las autoridades locales y el advierto desprecio de los ciudadanos blancos. El enfoque de Ward, el cual se enfoca en los interrogatorios formales, el cual muestra ser ineficaz. Una escena clave en el restaurante segregado nos muestra la perfección. Ward intenta interrogar a un joven afroamericano de la selección de color, pero su presencia y sus preguntas directas no solo consiguen temorizar al testigo, sino atraer la atención amenazante de los blancos. La ineficacia de Ward no solo detuvo la investigación, sino que como la película dramatiza, creó un vacío de poder que el clan llenó con una brutal escalada de poder. Debido a la presencia federal, esto provoca una reacción inmediata y violenta gracias al KKK, una represalia directa contra la presencia federal. Esta organización responde con actos de terrorismo destinados a intimidar tanto a los agentes como a la comunidad negra. Queman una luz cruz frente a su hotel, atacan iglesias y agreden brutalmente a cualquier que sospechen que ha podido colaborar. Esa escalada subrayada y la impotencia de los métodos legales de Ward, cuya investigación formal no solo amenaza, sino que aparece empeorar la situación para las víctimas que pretende proteger. También nos podemos encontrar al papel de la señorita Pal. Mientras Ward fracasa, Anderson utiliza su conocimiento del sur y su encanto personal para establecer una conexión con la señora Pell, la esposa del ayudante del sheriff, Clinton Pell, atrapada en un matrimonio abusivo, el cual anhela un mundo más allá de las fronteras opresivas de su pueblo. La señorita Pell se convierte en la conciencia moral de la historia, en una conversación cargada de tensión y confianza, la cual revela a Anderson el lugar donde el clan enterró los cuerpos de estos tres activistas. Un acto de valentía, el cual se convierte en un punto de inflexión narrativa de la película. Gracias a la confesión de la señora Pell, el FBI logró descubrir los cadáveres de los activistas en un terraplén. Sin embargo, sus actos de conciencia tienen un alto precio. Su marido, al descubrir esa traición, la somete a una paliza brutal. Este acto de violencia es el catalizador final que convence al idealista del agente Ward que sus métodos han fracasado estrepitosamente, ya que la ley no puede proteger a los inocentes en un lugar donde la brutalidad es la norma. Conociendo y derrotado, cede al control de la investigación a Anderson, dándole carta blanca para sus métodos. Los métodos de Anderson, con el respaldo de Wards, desatan una campaña de guerra psicológica y violencia, debido a sus tácticas tan despiadadas similares a las del clan, secuestrando y aterrorizando a algunos sospechosos claves, como el alcalde y algunos miembros del clan, siendo Franklin Bailey y Lester Cowens.
Para extraerles información, a Cowens lo someten a un simulacro de linchamiento. Una escena memorable ocurre en una barbería, donde Anderson aterroriza al ayudante del sheriff Pell con una navaja de afectar en la garganta, recordándole su cobardía. En otra intervención dramática que evidencia la distorsión histórica del filme, Parker introduce a un agente negro del FBI para intimidar al alcalde racista. Mediante estas artimañas, la margen de la ley siembra la desconfianza entre los miembros del Ku Klux rompiendo su pacto de silencio y asegurando las confesiones necesarias. El crimen se resuelve, pero a un coste moral, que ensombrece esta victoria. El filme de Art de Mississippi o Mississippi en llamas es mucho más que un simple tráiler de investigación. En este se resuelve la trama de la película, la cual deja al espectador con una serie de preguntas incómodas. Sigue una profunda reflexión sobre lo que es la justicia, la violencia y nos muestra una pequeña representación de la historia. El legado de esa película es deliberadamente agridulce, ya que los culpables, a pesar de ser condenados, no lo fueron por asesinato, sino por violar los derechos civiles, siendo esta una victoria imperfecta, ya que la señora Pell, siendo el faro moral de esta historia, quedó sola en un lugar destrozado, siendo un símbolo de su completo aislamiento. Aparte, en una imagen final de resiliencia en el medio de la destrucción, la comunidad negra canta Gospel en las ruinas de su iglesia incendiada. Este firme sugiere una sombría lección moral. En un entorno de depravación absoluta, la espiral de la violencia no solo puede ser detenida recurriendo a una violencia superior y más astuta. Esta idea queda encapsulada gracias a una frase final de Anderson, Award, que resuena como el verdadero epitafio del caso. No hay cosa por la que más vale la pena matar, la justicia ha conseguido, pero el idealismo ha muerto en el proceso. Esta representación heroica del FBI logró provocar una condena inmediata y duradera de algunos historiadores y críticos, como Jonathan Rusband, quien calificó la película como una perversión del pasado. La principal crítica se centra en la perturbación del topo del Mesías Blanco Salvador, al transformar a los agentes del FBI en santos blancos, que rescataron esta comunidad afroamericana pasiva. La película logró distorsionar gravemente la realidad. La verdadera documentación es muy diferente. El FBI era una organización racista y hostil al movimiento por los derechos civiles y que decidió enormes recursos a perseguir a los líderes como Martin Luther King. El film borra así el protagonista de la propia comunidad afroamericana, siendo la fuerza motriz de su propia lucha. Además, el enfoque de las ficciones de los héroes FBI, la película ignora hechos aún más terribles. Ross One documenta que durante la búsqueda de los reales de los activistas se descubrieron otros cadáveres negros, las víctimas rutinatarias de la maquinaria política del clan de Mississippi. Una prueba de la escala de terror que el filme sanitiza. Parker también simplificó deliberadamente la comunidad blanca, omitiendo las existencias de los disidentes locales como Born Osby, quien luchó por los derechos civiles y ayudó activamente al FBI. En última instancia, la película refuerza un peligro homogénea cultural donde, como señala la crítica, el racismo perturbador por los blancos se convierte en un problema para que los blancos lo resuelvan. Para finalizar, hay que concluir que esa película es necesaria, pero a la vez imperfecta, ya que es una obra cinematográfica poderosa y sostenida por interpretaciones memorables. Esta funciona eficazmente como un removedor de conciencias, exponiendo una brutalidad de racismo sistemático que hay en Estados Unidos. Sin embargo, su valor como documento histórico es profundamente problemático, debido a las perturbaciones del pasado, en particular la glorificación del FBI y la marginación de los activistas negros, lo cual le convierte en un relato históricamente defectuoso. El mayor legado de esa película no reside en su precisión, sino en la capacidad de generar un debate crucial y necesario sobre cómo el cine es capaz de representar la historia que tiene el poder de contarla y la responsabilidad que conlleva transformar el sufrimiento real en un espectáculo cinematográfico.